Hola, soy Guillermo Tell, bienvenidos a Los Cuentos y les voy hoy a relatar dos cuentitos cortos también del libro Mentiras, Fantasías e Iniquidades del Imperio de Espeleta y sus estados satélites. Vamos con dos cuentitos. Capítulo 26. Personajes fuera de contexto, parte 5, Angelita. El caso de Angelita es un tanto distinto a los anteriores. Para cuando Bo se enteró del caso, Angelita había estado siempre en su casa y lo que había cambiado era el entorno. Los barrios se van renovando y a medida que la gente se va mudando o muriendo, las casas cambian de dueño y a lo largo de un cierto periodo de tiempo, más o menos una generación, el barrio cambia por completo debido a sus nuevos ocupantes. El cambio no siempre es para mejor, pero en este caso sí lo era, con la única excepción de Angelita. El barrio se había actualizado, las casas viejas de estilo americano se habían renovado dándole un aire moderno a todas las cuadras. No había un plan deliberado de actualización de los estilos, pero cada nuevo ocupante intentaba no ser menos que el resto, y de esa competencia por poseer la mejor casa, el barrio ascendía en caracterización y cotización. Excepto, por supuesto, la casa de Angelita. Junto con los nuevos ocupantes llegaron también las nuevas costumbres sociales, entre las cuales se encuentra la de no conocer a los vecinos del barrio, ni siquiera a los de las casas aledañas. Algunos argumentan que esto se debe a los problemas de seguridad, mientras que otros esgrimen que es culpa de la tecnología, que cada vez más aísla a las personas, inclusive a las que viven dentro del mismo recinto. La cuestión que cuando se hizo conocido el caso de Angelita, nadie en el barrio sabía quién era y por qué estaba lo loca que estaba. Su casa, que contrastaba fieramente con el resto, no era ni la sombra de lo que supo ser. El pequeño alero de tejas que intentaba sostenerse sobre un miserable pasillo había perdido más de la mitad de sus antiguas dueñas y mostraba sus cenefas devastadas por la carcoma. El muro que separaba la casa de la vereda era un compendio de todos los grafitis barriales posibles y probablemente fueran necesarias varias manos de pintura para poder tapar tanto desastre pictórico. La puerta de entrada se notaba que había sido de buena madera, pero ahora, vencida y descolgada de sus goznes, estaba inhabilitada y mostraba infinitas marcas de uña de animales que a lo largo de los años habían llegado al punto de agujerearla en varias partes. El pasto sin cortar durante siglos y la mugre acumulada en lo que alguna vez fue un pequeño jardín redondeaban una imagen desastrosa de abandono total. Por su parte, Angelita mostraba un deterioro similar al de su casa. Todo en su aspecto era aberrante y tan miserable era su apariencia que su edad se tornaba indistinguible. Solo se sabía que era vieja, muy vieja, probablemente tan vieja como su delgadez extrema. Seguramente adolecía de una desnutrición galopante. Su pelo, que se notaba que alguna vez fue rubio, era solo una mata hirsuta que enmarcaba un rostro demacrado por la delgadez y por la falta de cuidado. Sus ojos, de un azul profundo, estaban siempre desencajados y con la mirada perdida, aunque algunos creían percibir en esa mirada un dejo de tristeza y no de locura. Nadie sabía de qué vivía y algunos testigos ocasionales aseguran que alguna vez la escucharon gritar desde el interior de la casa, ofreciendo sexo a cambio de un plato de comida. A juzgar por su peso, parece que nadie aceptaba su oferta. Cuando aparecía por la puerta de su casa, nunca iba más allá de la vereda, ya sea porque no tenía fuerza para moverse o porque no tenía realmente a dónde ir. Nadie sabía cómo un cuerpo humano podía soportar semejante destrato. No estaba claro si su andar pendulante se debía a un problema físico o neuromotriz, pero los comentarios desalmados de las chusmas del barrio decían que era tan poco el dominio que tenía de su propio cuerpo que si quisiera acercarse al inodoro para cagar, le erraría al agujero. Más allá de la maldad de los comentarios, lo más probable es que estos fueran ciertos, ya que el olor que emanaba de eso, que ni siquiera podría llamarse casa, era insoportable. Alguien, después de mucho tiempo, se dio cuenta que hacía rato que Angelita no salía a la vereda y que ya no se escuchaban sus gritos. Alguno aventuró la hipótesis de que pudiera haber muerto,
cosa que no era descartable dadas sus condiciones, y se decidió formar un grupo de expedición al interior del apestoso recinto. El grupo de aventureros volvió con más preguntas que respuestas. Definitivamente Angelita no estaba y no había el más mínimo rastro de ella. La casa, tal cual se la veía desde afuera, era adentro. Un caos total, con mugre de todo tipo tirado por todas partes. Excrementos humanos de todo tipo y antigüedad decoraban el piso de lo que había sido una vivienda digna. A un espectáculo que era nauseabundo en su conjunto, pero esperable por todos, se oponía algo que de ninguna manera podía haber sido imaginado por el grupo de expedicionarios. En la mitad de la casa, en la que otrora había sido una habitación que los expedicionarios tuvieron que abrir a patadas porque estaba cerrada con llave, había una especie de pequeño santuario. Inesperadamente, el recinto estaba totalmente ordenado y limpio. Había solo polvo de años de encierro depositado sobre los muebles, que indudablemente habían pertenecido a una habitación de un chico. El breve santuario consistía de un montón de fotos antiquísimas de un niño, en muchas de las cuales aparecía junto a lo que parecían ser sus padres. Las descoloridas fotos estaban rodeadas de un sinnúmero de velas extinguidas y flores marchitas hacía ya mucho tiempo. Sin salir de su asombro, el grupo de hombres no quiso o no se animó a tocar nada y salieron del cuarto con una cautela impropia, como si supieran que habían profanado un lugar sagrado y esperaran que una maldición cayera sobre ellos. Antes de retirarse, uno de ellos, el más valiente o el más incauto, según como se lo quiera ver, tomó una de las fotos del niño en la que estaba junto a sus hipotéticos padres. Para sorpresa de todos, la mujer de la foto, alta, esbelta, de cuerpo bien torneado, cabello rubio, largo y hermoso y unos ojos azul profundo, era Angelita. Nunca se supo cuál fue el drama que transformó a esa mujer. Nadie conoció jamás el dolor indecible que volvió loca a una persona sana y la convirtió en ese espectro infrahumano, y ninguno pudo ni quiso imaginar la pena y la impotencia que llevaron a esa madre al abismo del desquicio. Su secreto se perdió con la posterior venta de la casa, la demolición de la misma y la construcción de unos dúplex por parte de la constructora que compró el terreno. Capítulo 27. Personajes fuera de contexto, parte 6. La señora de la torta. El siguiente caso analizado por Bo es difícil definir si corresponde o no a la categoría de gente fuera de contexto, básicamente porque los directamente involucrados descreen que lo que sucedió a lo largo de toda la década del 60 esté relacionado con humanos. Durante esos años y en forma recurrente, todos los sábados, tipo 18 horas, viajaba en la línea 584 una señora grande de edad y de contextura, con una torta de cumpleaños en su regazo. A esa hora el colectivo iba siempre lleno de madres con chicos que habían salido de hacer sus actividades deportivas y sociales en el Club Unión, y la verdad es que como nadie presta atención a quién viaja a su lado y cada uno se sumerge en su propio mundo, esta señora pasaba siempre desapercibida. El único que se percató de su presencia y de lo extraño de las circunstancias fue el chofer Martín Tuitivo. Este colectivero, de muchos años en la línea, tenía la costumbre de mirar a sus pasajeros a través de los espejos retrovisores tallados con los nombres de sus hijos que estaban por arriba de su cabeza en el frente del colectivo. En cierta oportunidad, al mirar por los mencionados espejos, vio la figura de la señora de la torta sentada en el primer asiento doble del lado de la ventana. La señora miraba hacia afuera persistentemente, como buscando una dirección en la cual bajarse, como si estuviera viendo por primera vez un barrio que le era ajeno. Esto en sí mismo no era novedoso para él. Lo que le resultaba extraño era que no podía recordar cuándo esa señora había subido al colectivo. Si bien su trabajo era prácticamente automático, darle el boleto a la gente dependiendo de la distancia y entregar el cambio en caso de que fuera necesario, se imaginó que de haber subido al colectivo una mujer de las características mencionadas, la recordaría. Sabía perfectamente que lo hubiera recordado porque cuando subía a alguien fuera de lo común, lo recordaba perfectamente, como cuando subía a algún sospechoso de ser punga o una mujer muy llamativa. Circunstancialmente olvidó a la vieja y siguió prestando atención al camino por el cual conducía.
Él calcula que unos 10 minutos más tarde, a la altura del cementerio, volvió a mirar hacia ese asiento y la mujer ya no estaba. Volvió a sorprenderse de sí mismo porque para que la gente baje del vehículo, él debía parar en el lugar correspondiente, mirar por el espejo que apuntaba a la escalera de descenso y verificar que el pasajero hubiera bajado. Esa maniobra inevitablemente lo obligaba a mirar al pasajero y de ninguna manera recordaba haber visto a la vieja bajar. Cuando llegó a la terminal no comentó nada. Se le ocurrió que alguno podría llegar a malinterpretar la anécdota como una demostración de que estaba viejo y potencialmente peligroso para desempeñar las tareas que durante tantos años había realizado y por ende podía llegar a perder su empleo. El tema es que al siguiente sábado la escena volvió a suceder con exactamente los mismos tintes que la semana anterior. La mujer vestía la misma ropa y transportaba la misma torta. También estaba ubicada en el mismo lugar del colectivo y por más que hizo esfuerzos por poder recordar, no hubo forma de asegurar que la mujer alguna vez subió y posteriormente bajó del colectivo. Asustado por lo extraño del suceso, se lo comentó a uno de sus compañeros con el que tenía más confianza. Este le recomendó que fuera al médico y le pidieron una licencia médica por cualquier razón inventada. Él le cubriría su turno y de paso se ganaba unos manguitos extra para poder pagar el cumpleaños de 15 de sus mellizas. Así lo hizo Martín Tuitivo. Esa semana la aprovechó para hacer trámites atrasados y reparaciones en su casa que siempre quedaban demoradas por cosas más urgentes pero menos importantes. La calma que lo había acompañado toda la semana se vio sacudida el sábado por la noche cuando lo llamó su compañero, el que lo estaba cubriendo en su turno habitual. En un tono que demostraba un claro nerviosismo contenido, le contó que a él le había pasado lo mismo. Le describió a la perfección la ropa y la torta que llevaba la vieja y también le pidió que no le cambiara más el turno. Las sospechas de Martín Tuitivo empezaban a hacerse realidad. Ya no dudaba de sí mismo porque ahora eran dos los que habían visto la aparición. Decidieron hacer público su avistaje de viejas fantasmales a la dirección de la línea, la cual, como medida precautoria, movió de ese turno a los dos conductores que decían haber visto la aparición. Durante un tiempo, los nuevos choferes asignados a ese día de horario no dijeron nada al respecto. Sin embargo, al cabo de 2 meses, uno de los conductores más nuevos dijo haber vivido una situación que le llamó poderosamente la atención y se limitó a contar exactamente lo mismo que la dirección, Martín Tuitivo y su compañero ya sabían. Más allá de la aparición, que aparentemente era solo eso, la idea era que el hecho no se propagase como rumor maléfico que afectara los intereses de la compañía. Los directivos ya se veían venir un escenario apocalíptico de gente abandonando el uso de los colectivos embrujados. Pero como todo aquello que puede suceder en algún momento sucederá, el comentario se desparramó por el vecindario con las consecuencias bien previstas por la compañía. El fenómeno solo se había manifestado los sábados por la tarde, pero la gente asustada empezó a dejar de usar todo el servicio en su amplia gama de horarios. Ante la baja en la recaudación, a la compañía no le quedó otra alternativa que recurrir a métodos esotéricos, místicos o religiosos para tratar de espantar al molesto fantasma. Aunque a rigor de verdad el fantasma no hacía absolutamente nada a nadie, la gente esto no lo sabía, y las versiones que circulaban por el vecindario hablaban de gente poseída por el solo hecho de subir a un colectivo, como también de personas que desaparecían y nunca más volvían a saberse de ella si hacían uso del 584. Por supuesto que hubo avivados que aprovecharan la oportunidad para hacer distintos desmanes y de los cuales siempre culpaban a la aparición, pero la verdad es que el fantasma había demostrado ser inocuo para los humanos. También estaban aquellos avivados que sacaban tajada de la situación, vendiendo amuletos chamánicos contra el mal del colectivo, o remiseros sagaces que aprovecharon el bajón en el consumo de colectivos para incrementar sus tarifas. Sin embargo, el verdadero negocio, el de la línea de colectivos, no funcionaba. Así que fueron a consultar a un sacerdote para ver si de alguna forma, con la ayuda de alguna fuerza celestial, se podía espantar al espectro. El exorcismo realizado no prosperó, y al sábado siguiente de la maniobra eclesiástica el fantasma de la vieja volvió a aparecer. Ahora era cada vez más notable, ya que casi al no viajar gente, su etérea presencia resaltaba en el vacío de la unidad móvil. Agotadas las vías del bien, se decidió,
no de común acuerdo, ya que había mucha gente temerosa, a hacer uso de las artes oscuras. Curanderos, sanadores, pitonisas, adivinadores, niños índigos, chamanes, médicos brujos y charlatanes varios hicieron y deshicieron de las suyas para tratar de erradicar la fantasmal presencia, sin alcanzar el más mínimo logro en la desaparición de la vieja. Cuando la compañía parecía estar destinada a la bancarrota, luego de un enorme revuelo mediático en el cual al fantasma se lo culpaba hasta de la muerte de Kennedy, apareció, gracias a que se enteró del tema viendo la tele, un viejo ermitaño vecino del barrio que decía tener una pista para solucionar el problema. Según creía recordar, muchos años atrás, probablemente más de 30, una señora grande, con una torta en sus brazos, fue atropellada por un colectivo de la misma línea. Esto es todo lo que recordaba. Ante lo llamativo del comentario, los directivos de la empresa fueron a revolver en sus archivos históricos de accidente de sus vehículos y efectivamente el caso salió a la luz. El archivo mencionaba que en el accidente, que fue bastante controvertido, la señora falleció y el colectivero fue absuelto de culpa y cargo porque se adujo, abogado de la compañía mediante, que la mujer había cruzado la calle por un lugar indebido. La controversia venía de que los testigos, vecinos del barrio, juraban y perjuraban que la mujer viajaba en el colectivo y que falleció como consecuencia de que al intentar bajar del micro, el chofer, en una actitud de descuido fatal, arrancó antes de que la mujer terminara de descender, haciendo que cayera y golpeara su cabeza contra el cordón de la calle. Caso cerrado. Bueno, ya conocemos el origen del fantasma. ¿Y ahora qué hacemos?, se preguntaban los responsables de la compañía, que cada día estaba peor. Ante lo infructuoso de todas las medidas tomadas, inclusive la de la rebaja de los precios en el día y fecha de las separaciones, algunos sugirieron que el fantasma estaba pidiendo algo y había que satisfacerlo para que dejara de aparecer. El tema era saber qué estaba queriendo la aparición. Los registros de los abogados de la empresa mencionaban el nombre de la vieja siniestrada y las averiguaciones consecuentes demostraron que la señora era colaboradora del hogar de niños de la localidad. Todos los sábados desde temprano se dedicaba a llevarles una torta a los chicos del orfanato, lugar en donde además cocinaba para todos durante el fin de semana. En definitiva, una rápida mirada del caso dejaba traslucir el hecho de que a un alma noble y gentil como el de la anciana no se le había hecho justicia. Para colmo de males, el colectivero que la había atropellado era el padre del primer colectivero al que se le había aparecido la vieja. Para los perspicaces, la situación era bastante clara. La vieja quería redención. Pero, ¿cómo redimir un alma en pena? El viejo tuitivo había muerto ya hacía años de un cáncer de pulmón y el orfanato había sido cerrado y trasladado a otros edificios más modernos. ¿Qué hacer entonces? La vieja no tenía familia. En su época había sido una solterona y sus hermanos habían fallecido con el paso del tiempo. No se sabía de sobrinos o primos. Ante la duda, se decidió recurrir a las brujas del barrio para preguntarles si podían consultar al ente para ver si necesitaba algo en especial. En un aquelarre propio de la magnitud del evento, se llegó a la conclusión de que había que dejarle una torta frente a la tumba de la vieja. Al buscar los directivos de la empresa la tumba de la vieja, se encontraron con que después de tantos años los huesos habían sido levantados y como no hubo nadie que los reclamara, fueron enviados al osario común del cementerio. ¿Y ahora qué hacemos?, se preguntaban los dueños de la compañía mientras la torta se le derretía bajo el abrasador sol de enero. «Y qué sé yo», respondió uno del grupo, «tiremos la torta al osario y rajemos que este lugar es un asco». Y así fue como durante el primer año, luego de la entrega de la torta, el ánima desapareció de los colectivos. Transcurrido un año exacto desde ese evento, la vieja volvió a aparecer, pero a esa altura ya todos sabían cómo romper el maleficio.